Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa, he vuelto, ¿vale? Ahora voy a empezar a entregar los videos continuamente. Estaba de vacaciones, cariño. ¿También me merezco o no, Virgo? Corazón. Richard, se nota que has estado de vacaciones porque has llegado destruido. Sí, cariño, me he destruido un poco, pero me recupero, cariño. Yo soy como Munra, me recupero. Es esto. Muy bien, Virgo. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios del universo. Voy a regalar lo que es piedra de alumbre. Más adelante voy a estar programando. Para Perú no, ¿vale? Es esto, Richard, ¿por qué? Porque en Perú está barato, corazón. Me cuesta más caro enviarlo. Sinceramente, me vale como 15 euros o 20 euros el envío. Y esa piedrita de alumbre yo la he comprado en Perú y vale ¿cuánto? 40 céntimos de euro, cariño. ¿Cuánto en soles son? Es un sol 50. Entonces, amigos de Perú, para la próxima voy a hacer otro tipo de regalo para que vosotros también sean recompensados, ¿vale? Pero tienen que entenderme. Si vosotros le abunda el alumbre ahí. Muy bien. Carta guía, carta consejo. Pero también más adelante van a tener su regalo. No se preocupen. Perú presente. A ver, por Dios, Richard. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de la Torre, mi querido Virgo. Como consejo te dice Virgo, ha llegado el momento de soltar alguna situación. Tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. Siento, Virgo, que llevas mucho tiempo tratando de salvar algo, pero corazón, esto ya no se puede salvar. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la carta de la Torre, aquí arriba, cariño, ya está roto. Y en vez que te apoyen, hay otro personaje que te hunde más. Entonces, tienes que hacer cambios, cariño. Con esto no te digo que seas tan radical, ¿vale? Quizás muchos de vosotros sí van a tener que ser radicales, pero con esto te digo, corazón, empieza a buscar otras alternativas. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, estoy en un trabajo en la cual pues simplemente no me pagan bien, ¿vale? Tenía tantas ilusiones de desenvolverme bien en esa profesión, pero no me pagan bien. Entonces tienes que hacer cambios, cariño. Yo qué sé, trata de compaginar tu profesión con otra cosa más. Tienes que hacer cambio. En la relación, Richard, yo creo que esta persona pues siempre me dice que va a cambiar y siempre me pone los cuernos. Entonces, habla con esa persona y dile, mira tú, feo, fea. Así no lo diga, ¿vale? Dilo, cariño, cariño. O cambias o simplemente nos vamos a tener que separar. Entonces, tienes que poner las cartas sobre la mesa, mi querido Virgo. Capricornio, me sale otro Virgo, Tauro, Cáncer. Cierras con un Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, cariño. A ver, ¿qué me dicen? O suelta algo, corazón, que ya no te aporta nada, ¿vale? Suelta algo. Al fin y al cabo, yo siempre tengo esa idea. Lo material se recupera, Virgo, pero lo que no vas a poder recuperar es tu paz mental. Eso no, esas semanas de estrés, de angustia, no lo vas a recuperar. Si hay algo económico, algo material que te causa mucho daño y que tú sacas tus cuentas y dices, prefiero soltar porque voy a poder recuperarlo y voy a tener lo que es paz mental, pues entonces lo sueltas, cariño. La letra W o M. La letra J, la letra D, la letra Z y la letra R, cariño. Tienes que buscar tus prioridades. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, mi sacerdote, mi sacerdotisa, cariño. Te extrañaba, corazón. Sois punteros en mi canal. A ver, vamos a ver. La carta del 6 de copas. Ay, mi querido Virgo, cariño, te siento como un alma incomprendida, incomprendido. Siento, Virgo, que tú me dices, Richard, me gustaría hacer muchos cambios, me gustaría hacer tantas cosas en mi vida, pero me siento que estoy remando solo o sola esta batalla. ¿Por qué? Porque esta carta, cariño, te levantas mucho en la madrugada, te sientes triste, te sientes solo, sola. Mira. Si te das cuenta, aquí este personaje está vestido de negro, se ha levantado lo que es en la madrugada y aquí este foquito está prendido. Quiere decir, cariño, que hay algo que te está comiendo la cabeza, hay algo que no puedes soltar. Tienes inclusive de repente algún tipo de ataque de ansiedad. Te recomiendo que vayas a un profesional. Esto no quiere decir, cariño, que estés loco o loca. A veces necesitamos profesionales. Vamos a continuar. Llevas un estrés contigo, Virgo. Llevas un estrés. Voy a barajear. Vamos a ver, Virgo, 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 Virgo.
La carta de la luna, corazón, ¿qué ha pasado contigo, Virgo? Es que de verdad me voy un mes, no entrego los videos continuamente y te descarrilas. Te noto un poco deprimido, deprimida, Virgo. Te noto un poco triste. ¿Qué está pasando contigo? La carta del 7 de copas. A lo mejor lo que te está diciendo las cartas también con la carta de la torre, cariño, ya cierra ese capítulo, ya deja de sufrir, ya pasa página, corazón. La carta también del ángel New y la carta del sacerdote, cariño. Siento, Virgo, que tú te sientes de repente un poco mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú has estado esperando más de una situación. ¿Cómo así, Virgo? Explícate, Richa, por favor. Háblame en cristiano. A lo mejor tú esperabas que una persona cambie. A lo mejor tú esperabas que una persona te corresponda también. O de repente en el trabajo tú esperabas, cariño, un ascenso. O que te llegue más dinero. Pero lamentablemente las cosas no se han dado, Virgo. Pero cierras con la carta del sacerdote. Tú puedes hacer tu cambio. Mira, esta carta tú puedes hacer tu cambio. Lamentablemente, cariño, siento que a ti te duele esta situación. Pero la vida está hecho de cambios, de evoluciones, de aprendizaje, Virgo. A veces no vamos a ser correspondidos al 100% por alguien. O simplemente a veces no nos van a reconocer nuestro trabajo, nuestra labor en un proyecto o en tu trabajo donde tú estás, corazón. Pero eso no quiere decir que tú te quedes estancado o estancada. Tienes que hacer cambios, ¿vale? Haz cambios, cariño. Tienes que ir en busca de tu felicidad. La felicidad no va a venir a decirte, Virgo, aquí estoy. Tienes que ir en busca de tu felicidad. Tienes que ir en busca para poder resolver ese problema. Eso que te estás echando. Pero no te quedes sentadota y sentadota ahí comiendo helado, cariño. Vas a estar como yo, que he engordado 4 kilos en Perú. Ya bajaré ya. Pero Virgo, tienes que despabilar, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Vamos a ver. Dice, prosperidad. Escucha. Se encuentra en una fase de abundancia. Todo lo que toca se transformará a lo que es en oro. Es un periodo propicio para fundar lo que es una empresa o desarrollar un nuevo proyecto creativo. No se limite. Atrévese a creer en nuevas posibilidades. Por eso que te sale la carta del cambio. La carta de la torre, cariño. Del cambio. Siento, Virgo, que aquí no es que el mundo esté en tu contra. Aquí no es que tú tengas mala suerte. Eres tú quien no está creyendo en ti. Tú tienes que creer en ti, cariño. Si tienes problemas, lo vas a resolver, pero tienes que creer en ti, porque tienes la prosperidad. El arcángel Gabriel te dice, Virgo, yo te he elegido como mi sacerdote, mi sacerdotisa. Yo te he elegido como la persona que va a triunfar, pero tienes que creértelo. Si tú no te lo crees, Virgo, pues simplemente te llegan cosas malas. Es como yo te cuento, mira, una anécdota, Virgo, ¿vale? Y muchos de repente me van a criticar, pero a mis 43 años y casi 44 me la suda, ya está. ¿Por qué? Yo cuando era jovencito, voy a tomar mi agüita. Hace mucho tiempo, Virgo, hace muchos años, hace muchas décadas, yo me sentía feo, Virgo. Sinceramente, me sentía feo. Y muchas veces, inclusive cuando caminaba, no miraba de frente, agachaba la mirada porque me sentía feo, corazón. Y luego con el tiempo, mis amigas me decían, Richard, cada vez que tú pasabas por la calle, yo pensaba que eras un creído de M. Ya sabes qué es, ¿no? Y no es que yo era creído, sino que me sentía, ¿cómo te puedo decir? Mi autoestima estaba muy bajo, Virgo. Cuando ellas me empezaron a decir, Richard, pero yo le expliqué, ¿vale? Digo, no es que yo sea creído, simplemente que estaba en mi mundo y es porque me sentía así, ¿vale? Con el autoestima bajo. Ya luego con el tiempo la gente pues me ha dicho que no es así, se lo he explicado, corazón, y se me ha subido el ego. Entonces me siento ahora guapo, me siento atractivo, corazón. Entonces, Virgo, ¿qué te quiero decir con esto? Todo es cuestión de cómo tú lleves la vida, Virgo. Si tú de repente dices, yo soy malo en mi trabajo, pues al final vas a ser malo en tu trabajo. A mí nadie me quiere porque soy feo, soy fea, pues al final nadie te va a querer, Virgo. ¿Acaso Cleopatra era guapa? Era horrorosa, horrorosa. Pero ves, cariño, conquistó un imperio, muy inteligente también. Muy inteligente, mi querido Virgo. Entonces, tú tienes que creértelo, Virgo. Tú tienes que decir, yo voy a salir adelante. Yo soy guapo, yo soy guapa. Yo voy a conseguir al hombre de mi vida. Yo voy a hacer este proyecto. Mi familia va a salir adelante. Tienes que creértelo. La afirmación, Virgo. La afirmación. Pero si tú tienes tus dudas, cariño, al final, pues tu mundo va a ser un desastre.
Te vas a envolver en la energía de la nada, porque aquí tenemos prosperidad. Tú puedes llegar lejos, pero tienes que hacer cambio, Virgo. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice mi sacerdote, mi sacerdotisa. A ver, vamos a ver el tarot arcano. Sí, cariño, yo me sentía feo, sinceramente, ¿vale? Ahora me siento precioso. Le arde a quien le arde, ya está. A ver, vamos a ver, ¿qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 3 de copas, la carta del sol. Te vienen propuestas de terceras personas, ¿vale? O de repente de una persona que te interesa. Porque la carta del 3 de copas, cariño, puede ser amante, puede ser amigo, puede ser familia, puede ser una persona muy apegado a ti. La carta del sol, cariño, un proyecto nuevo. Vas a ver la luz, Virgo. Vas a ver la luz. Entonces, siento que hay terceras personas o personas muy cercanas en tu vida que te van a hablar de proyectos, que te van a dar ideas, que te van a ayudar a salir adelante. A ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, Virgo. Entonces, prepárate, ¿vale, corazón? La carta también del emperador. Proyectos inclusive para firmar contratos, documentos o simplemente para que te ayuden de algo relacionado con la economía. Por otra parte, Virgo, si tú me dices, Richard, no me hables de dinero porque lo que yo necesito es hombre, lo que yo necesito es mujer, porque así hay mucha gente, ¿vale? Entonces, y se entiende y se respeta. Siento, mi querido Virgo, que una persona muy cercana a ti, prepárate, guapo, guapa, te recomiendo que vayas al spa, tienes que estar así, peladita y peladito, corazón. Te recomiendo, Virgo, hay una persona muy cercana en tu entorno que te va a hablar de sus sentimientos o de repente te va a tirar maicito, te va a insinuar algo, Virgo. No te cierres, corazón. No te cierres, ay, Richard, pero a mí me gustaba Pepe Lucho, Richard. Es que es enorme, Richard, es enorme. Y a mí me encanta lo grande, Richard. Yo te entiendo que te encanten personas altas. Pero esta persona, cariño, puede ser el gran amor de tu vida. Porque cierras con una carta de compromiso. Compromiso, Virgo. Entonces, no te cierres, no te cierres. El otro punto, Virgo. Vamos a suponer que alguien te habla de un trabajo. Y este trabajo es para ocupar lo que es un puesto muy importante. Y tú dices, Richard, pero Richard, yo no sé nada, Richard, de eso. Nadie se ha nacido sabiendo, cariño. Si tienes la oportunidad, tómalo. Y con el tiempo, o simplemente te vas preparando, te vas reciclando, Virgo. ¿Por qué? Porque esto te va a llevar lo que es al éxito. Aquí hay una carta de éxito, cariño. Pero estas cartas también son de oportunidades. Tú tienes que aprovechar las oportunidades, tanto lo que es en la parte económica como también lo que es en el amor. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, guapa, guapo. A ver, vamos a ver qué me dice los ángeles del amor. Vamos a ver. Virgo, 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 mi sacerdote, mi sacerdotisa. A ver. Dice, aprendan a conocerse mutuamente, a revelarse el uno al otro sus secretos más importantes, refuerzan el vínculo que les une. ¿Ves, cariño? ¿Ves lo que te decía, Virgo? Hay una persona que te va a tirar maicito, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, o de repente esta persona se va a abrir como un capullo de rosa, cariño. Te va a contar sus más íntimos secretos, sus sentimientos, sus ideas. Entonces, esta persona, cariño, quiere prácticamente acercarse más a ustedes. Atento y atenta, ¿vale? Richard, dime las características, Richard, quiero saber cómo es. Quiero saber cómo es, venoso o no venoso, porque va al gimnasio. A ver, vamos a ver las características, mi querido Virgo. Vamos a ver mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, es una persona que también está saliendo de una ruptura. Esta persona veo que renuncia a muchas cosas. A lo mejor de repente va a perder casa o pierde dinero, pero quiere liberarse. Elemento agua, alguno de ellos. Cáncer, Escorpio, Piscis. Con textura gruesa o físicamente, cariño, está muy fornido o con textura gruesa. Alguna de ellas o de ellos se pintan el cabello, cariño. Son personas que lo único que quieren es vivir en armonía. Entonces, te conviene. La carta también del mundo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, llega algo muy importante en tu vida, algo que tú has estado pidiendo con mucha fe. Esta persona puede ser que venga de afuera, también del extranjero, o el contacto, la comunicación es a través
de las redes sociales. Este personaje, sea hombre o mujer, puede ser de piel blanca o piel trigueña, o está muy bronceado o bronceada. Tiene una sonrisa muy agradable, cariño, muy espiritual. Cabello ondeado, puede ser castaño, rubio, natural o pintado o negro. Es una persona, cariño, que le gusta vivir en paz y en armonía. Me encanta su energía, sinceramente. Ese hombre, esa mujer tiene que ser para ti. Lo quiero como marido o como mujer para ti. Vamos a ver. Elemento tierra puede ser otro Virgo, Tauro o Capricornio. La carta también de la Reina de Copas. Últimamente estás sintiendo una conexión muy fuerte. Puede ser con los padres, puede ser con un ser espiritual o con una persona muy especial. Richard, últimamente lo sueño, Richard. Y si te contara, ay por Dios, no me des detalles, cariño, por Instagram, ¿vale? Es que Richard, de verdad, eso es candela, Richard, es candela. Amanezco sudado. Yo te entiendo, pero por YouTube no me puedes dar detalles, Virgo. Me clausuran el canal. Es esto. Sientes una conexión muy importante con esta persona si lo relacionamos lo que es en el amor, pero también puede ser un familiar. Piel blanca, piel trigueña, cabello largo, ondeado o simplemente no se peina, cariño. Cabello castaño, rojo, natural o pintado. Muchos de ellos, inclusive Virgo, tienen lo que es un cargo muy importante, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Espero que te guste esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Volvemos otra vez a reactivarnos, a entregar más video, ¿vale? Mi sacerdote, mi sacerdotisa, yo creo en ti. Tú también tienes que creer en ti, ¿vale, cariño? Yo quiero que tú llegues lejos. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.